Y como les indicaba, pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones lineales. Acá están las definiciones y vamos a resumir esta parte. Entonces, una ecuación lineal dice que, voy a poner acá, ecuación lineal, es la igualdad de dos expresiones algebraicas. ¿Sí? Eso es una ecuación lineal. Es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces, la palabra clave aquí es igualdad, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que esa es la manera de identificar una ecuación. Entonces, si nosotros observamos acá en la guía, podemos observar acá lo siguiente. Aquí tengo el signo de igualdad. Este es el signo igual. Y acá, del lado izquierdo, hay una expresión algebraica y del lado derecho hay una expresión algebraica. Entonces, aquí puedo ver la igualdad de dos expresiones algebraicas. Al momento de identificar esta parte, yo puedo asegurar que esto es una ecuación. Si me voy al otro ejemplo que se encuentra a la par, vamos a moverlo hacia acá. Entonces, veamos. Aquí está el signo de igualdad y puedo observar que del lado izquierdo hay una expresión algebraica y del lado derecho de la igualdad hay una expresión algebraica. Entonces, de esa manera, yo puedo identificar que esto es una ecuación. Ahora, ¿cómo voy a identificar que es una ecuación lineal? Voy a identificarlo por el exponente de la variable. Porque si nosotros vamos a los términos que tienen variable, yo puedo ver que en este caso, este es el único término que tiene variable y el exponente es 1. Entonces, cuando el exponente es 1, a esto se le llama una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. Entonces, el exponente es el que me dice a mí qué tipo de ecuación es, porque pueden existir ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas, exponenciales, logarítmicos, hay un sinfín de ecuaciones, pero al momento que nosotros observamos que el exponente es 1, entonces puedo asegurar que esto es una ecuación lineal. Si regresamos al ejemplo anterior y observamos las variables, yo puedo ver que aquí está la variable x y no tiene exponente. O sea que aquí hay un exponente 1. Acá hay otra variable y no tiene exponente. Es exponente 1. Acá hay otra variable y también tiene exponente 1. Entonces, como todas tienen exponente 1, yo puedo asegurar que esto es una ecuación lineal o ecuación de primer grado. Entonces, esa es la forma en que nosotros identificamos una ecuación. Primero observamos la igualdad y luego observamos el exponente de la variable en cada una de las expresiones. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, si yo tengo aquí x más 2 igual a 7. Nosotros ya dijimos que la parte importante aquí es la igualdad. Entonces voy a colocar aquí la igualdad. Y del lado izquierdo, yo tengo acá la primera expresión. Esta es la expresión número 1. O como se le conoce comúnmente como primer miembro. A este se le conoce como el primer miembro de la ecuación. Esta segunda parte que está acá, esta es la expresión número 2. O como se le conoce como el segundo miembro. Y nosotros podemos ver que existe la igualdad y hay una expresión que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad y otra expresión que se encuentra del lado derecho. Y es bien importante que nosotros siempre identifiquemos en qué lado se encuentra cada expresión. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber también es qué es lo que busca una ecuación. Una ecuación busca encontrar el valor de la variable que haga que la igualdad sea verdadera. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo,
para que x más 2 sea igual a 7, ¿qué valor tendría que tener x? Pues resulta que en este caso, x tendría que tener un valor de 5. Ya que si x vale 5, yo puedo decir que 5 más 2 es igual a 7. Y en ese momento, la igualdad se cumple. Entonces, eso es lo que busca una ecuación. Encontrar el valor de la variable que haga que la igualdad sea verdadera. Sin embargo, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una ecuación sencilla, es fácil determinar el valor de la variable x. Sin embargo, cuando las ecuaciones ya no son tan sencillas, ya no es tan fácil identificar cuánto tiene que valer x. Por ejemplo, en este caso, pudimos ver que x vale 5, pero hay otros casos donde va a ser más difícil. Por ejemplo, voy a regresar a mi guía y me voy a ir a esta parte de acá. Entonces, observen esta ecuación. ¿Será que a simple vista podríamos ver cuánto tiene que valer x para que la igualdad sea verdadera? Pues resulta que en este caso no es tan sencillo. Ya no sé cuánto tiene que valer x para que la igualdad sea verdadera. Entonces, cuando nosotros ya no sabemos cómo identificar el valor de x, entonces ya utilizamos un método para poder solucionar esta ecuación. ¿En qué consiste este método? Este método se llama transposición de términos. Así se llama el método. Y este método consiste en mover un término de un lado de la igualdad hacia el otro lado de la igualdad. Por ejemplo, si yo vuelvo a colocar aquí x más 3 es igual a 7, entonces yo sé que hay elementos, por ejemplo, estos dos elementos se encuentran en el lado izquierdo de esta igualdad. Y yo sé que este elemento que está acá se encuentra en el lado derecho de esta igualdad. La transposición de términos consiste en mover un término, ya sea del lado izquierdo al lado derecho o viceversa, del lado derecho al lado izquierdo. En eso consiste la transposición de términos. Pero nosotros tenemos que seguir ciertas normas. Entonces, la norma número 1 dice que si un término se encuentra en un lado de la igualdad y está sumando, entonces lo pasamos hacia el otro lado a restar. Por ejemplo, si hay un término que está en el lado izquierdo y está sumando y yo lo quiero pasar al lado derecho, tiene que pasar a restar. Y viceversa. Si está del lado derecho y está sumando, yo lo paso al lado izquierdo y tiene que pasar a restar. Entonces, siempre tengo que cumplir con esa norma. Si suma, pasa a restar. No importa de qué lado a qué lado nosotros movamos ese término. La regla número 2. La regla número 2 me dice que si hay un término que está restando en un lado de la igualdad, y yo lo quiero pasar hacia el otro lado, entonces tiene que pasar a sumar. Si lo tengo en el lado izquierdo y lo paso al lado derecho, si está restando, pasa a sumar. O viceversa. Si está en el lado derecho y lo quiero pasar al lado izquierdo, si está restando, pasa a sumar. Entonces, siempre tengo que cumplir con esa condición. Y únicamente para estos dos casos existe un cambio de signo. En los demás casos no va a haber cambio de signo. Entonces, por ejemplo, en la condición número 3 me dice que si el término está multiplicando, coloco el asterisco como signo de multiplicación, entonces dice que tiene que pasar del otro lado a dividir. Voy a colocar la diagonal como símbolo de división. Pero en este caso no hay cambio de signo.
Si el término está multiplicando y es positivo, entonces pasa del otro lado a dividir y sigue siendo positivo. O si está multiplicando y es negativo, pasa del otro lado a dividir y sigue siendo negativo. Porque en este caso no hay cambio de signo. Y esa sería la condición número 3. En la condición número 4 me dice que si un término está dividiendo y yo lo paso del otro lado, tiene que pasar a multiplicar. Y para este caso, tampoco hay cambio de signo. Entonces, estas 4 condiciones son las que nosotros tenemos que cumplir para poder resolver una ecuación lineal. Y hay 2 casos especiales. El caso especial se da en el número 5. Por ejemplo, si yo tengo un término que se encuentra en una potencia, por ejemplo, a la n, para poder eliminar esa potencia, yo voy a utilizar una raíz. Entonces sería a la n raíz n. Entonces, si tengo una potencia, para eliminar la potencia, voy a utilizar una raíz. Y la número 6, que también es el otro caso especial, dice que si yo tengo una raíz, entonces para poder eliminar una raíz, yo voy a utilizar una potencia. Entonces, estas son las 6 condiciones que nosotros tenemos que seguir para poder trabajar con lo que nosotros llamamos ecuaciones lineales. Así que, por favor, tomemos una captura de lo que está en pantalla y eso nos va a servir en este momento para poder trabajar con algunos ejemplos. Entonces, tomen su captura y me hacen favor de tenerla a la vista para que cuando resolvamos no tengamos ningún inconveniente. Bien, entonces ahora vamos a regresar a nuestra guía y vamos a darle solución a las ecuaciones que tenemos en los ejemplos. Entonces veamos esta situación. Voy a quitar esto de pantalla y me voy a ir al ejemplo que se encuentra acá. Voy a empezar con este ejemplo, que es el más sencillo. Voy a ampliarlo un poquito para hacer un poco de espacio y vamos a resolver. Entonces, veamos acá. Aquí estamos. Bien. Entonces, quiero que prestemos atención a esta situación. Nosotros decimos lo siguiente. En este caso, yo tengo un x más 2 igual a 7. Como yo mencioné anteriormente, aquí es fácil saber cuánto tiene que valer x para que la igualdad se cumpla. Y nosotros ya dijimos que tiene que ser 5. Ahora vamos a utilizar la transposición de términos para poder encontrar ese 5. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo lo siguiente. Para poder usar la transposición de términos, yo tengo que dejar la variable completamente sola en cualquiera de los 2 lados de la igualdad. Como en este caso se encuentra en el lado izquierdo de la igualdad, aquí la voy a dejar. Voy a hacer que esta variable se quede completamente sola. Entonces, ¿quién me estorbaría? Me estorbaría este 2. Este 2 también se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Y yo puedo ver que este 2 está sumando. Si yo quisiera pasarlo al lado derecho de la igualdad, entonces, como está sumando, este término tiene que pasar a restar. Cuando lo muevo de un lado a otro. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a escribir acá esta parte. Voy a decir que si muevo ese 2, me va a quedar que x va a ser igual a 7, que ya estaba del lado derecho, menos 2. Y de esa manera ya se quedó sola la x
y el 2 que estaba sumando ha pasado del otro lado a restar. Y ahora ya puedo restar. Si a 7 le quito 2, entonces me queda 5. Entonces ya puedo decir que X es igual a 5. Y efectivamente, como nosotros dijimos anteriormente, X tiene que ser 5 para que la igualdad se cumpla. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces ahora, esto es lo que nosotros hacemos. Vamos a ir al siguiente ejemplo que está en el lado izquierdo. Me voy a ir al lado izquierdo y aquí está este ejemplo. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a otro programa para que podamos ordenarlo un poco mejor. Y vamos a pegarlo aquí. Vamos a ver. El ejemplo dice 2x más 5. 2x más 5 menos 5x. 2x más 5 menos x. Ahí estamos bien. Más 6x más 8. Muy bien. Ahí está bien. Entonces, ahora observemos esta situación. Si nosotros vemos este siguiente ejemplo, aquí podemos ver que, como yo decía anteriormente, ya no es tan fácil saber cuánto tiene que valer x. Por esa razón, lo que nosotros hacemos es dejar todos los términos que tienen variable de un lado de la igualdad y los que no tienen variable del otro lado. Entonces, por ejemplo, acá hay un 2x, acá hay un menos x y aquí hay un 6x. Yo necesito que estos tres términos estén juntos. Entonces, los tres términos se van a quedar en el lado izquierdo de la igualdad. Y este 5 que no tiene variable, con este 8 que no tiene variable, los quiero juntos. Entonces, eso los voy a dejar en el lado derecho de la igualdad. ¿Qué significa eso? Significa que este 6x, aquí está la igualdad. Como dije, nosotros nunca tenemos que perder de vista la igualdad. Aquí está la igualdad. Este 6x está en el lado derecho. Yo lo quiero pasar al lado izquierdo. Como delante del 6 no hay ningún signo, eso significa que este 6 es positivo. Entonces, cuando pase al lado izquierdo, tiene que pasar como negativo. Ahora, este 5 que está acá en el lado izquierdo, yo lo quiero pasar al lado derecho de la igualdad. Y aquí puedo ver que este 5 es positivo. Cuando yo lo pase al lado derecho, tiene que pasar como negativo. Entonces, de eso trata la transposición de términos, de mover los términos para que cada uno quede con su término semejante. Entonces, veámoslo de esta manera. Voy a hacer lo siguiente. Presten atención. El 2x que está del lado izquierdo lo voy a dejar en el mismo lugar. Este 6x que dije que es positivo, ahora va a pasar a ser negativo. Menos 6x. Y este menos x lo voy a dejar en su mismo lugar. Y ahora sí, coloco el signo de igualdad. Y listo. Con eso ya tengo todos los que tienen variable del lado izquierdo. Ahora, este 8 que ya estaba del lado derecho, lo voy a dejar en el lado derecho. Y este 5 que está sumando, dijimos que tiene que pasar a restar. Entonces ahora ya hemos reunido todos los términos que son semejantes. Ahora, alguien puede preguntarse, si aquí había un signo más, ¿por qué aquí abajo ya no se colocó? Y eso es porque cuando un número aparece como primer término y es positivo, se puede omitir el signo. Si es positivo y yo no coloco el signo, no hay ningún problema. Pero si alguien quiere colocar el signo positivo, tampoco hay ningún problema. Entonces, se puede omitir o se puede dejar ahí. Y ustedes son los que deciden si lo omiten o lo dejan.
Entonces, lo voy a dejar para que ustedes vean que no va a causar ningún problema. Ahora, vamos a operar esto que está aquí. Entonces, veamos esta situación. Fíjense bien, pues. Este 2, yo sé que es positivo. Y se dice que cuando yo tengo signos diferentes, yo tengo que restar y colocar el signo del número mayor. Por ejemplo, acá hay un positivo y acá hay un negativo. Como estos son signos diferentes, hay que restar y colocar el signo del mayor. A 6 le quito 2, eso me queda 4. Como el número mayor es 6 y su signo es negativo, el resultado tiene que ser negativo. Y voy a copiar la variable x. Entonces, 2x menos 6x me da como resultado menos 4x. Y ahora, a este menos 4x, yo le tengo que restar la otra x que tengo aquí. Pero ahora puedo observar que los dos tienen signos iguales. Y se dice que cuando tenemos signos iguales, se debe sumar y se debe mantener el signo, aunque sean negativos o positivos. Entonces, en esta X, yo sé que aquí existe un 1. Entonces voy a decir, 4 más 1 me da 5. Como son signos iguales, tengo que sumar y voy a mantener el signo negativo, porque los dos son negativos. Si los dos fueran positivos, mantengo el signo positivo. Entonces el resultado de 2x menos 6x menos x me da como resultado final menos 5x. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora voy a colocar mi resultado final, que sería menos 5x. Entonces voy a quitar esto que está en azul en pantalla y lo voy a poner acá. Menos 5x. ¿A qué va a ser igual esto? Ahora nos vamos a ir al lado derecho. En el lado derecho yo veo que tengo un positivo y un negativo. Nuevamente voy a decir, como son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del número mayor. Si a 8 le quito 5, me queda 3. Como el número mayor es 8 y su signo es positivo, el resultado debe ser positivo. Entonces aquí me queda más 3. Entonces ahora voy a quitar esta parte en azul y voy a colocar aquí que menos 5x es igual a más 3. Ahora, para poder encontrar el valor de x, hay algo que yo necesito que ustedes recuerden. Y lo que yo necesito es lo siguiente. Por ejemplo, existen muchas formas de representar a una multiplicación. Yo puedo decir lo siguiente, 2 multiplicado con 3, usando una x. Puedo decir 2 multiplicado con 3, utilizando un signo de asterisco. Puedo decir 2 multiplicado con 3, usando un solo paréntesis. O puedo usar dos paréntesis. 2 multiplicado con 3. O también puedo hacer una multiplicación únicamente dejando un espacio. 2 multiplicado con 3. Todas estas formas que están aquí representan multiplicación. Este es el más importante de todos, porque cuando no hay signo entre ellos, solo hay espacio, entonces aquí también existe multiplicación. ¿Por qué digo que este es el más importante? Porque quiero que observen, entre el 5 y la X, yo puedo ver que en medio de ellos no hay ningún signo. Entonces, es exactamente este mismo caso. Significa que ahí también existe multiplicación. Ese 5 se está multiplicando con la X. ¿Por qué? Porque entre ellos no existe ningún signo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí se entiende, profe. Muy bien, perfecto.
Entonces, nosotros dijimos que, voy a quitar lo que está en azul, cuando un término está multiplicando, tiene que pasar del otro lado a dividir. Pero en este caso, no hay cambio de signo. ¿A quién va a dividir? Al 3 que ya está del lado derecho. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Voy a decir que X, que se va a quedar completamente sola, ¿a qué va a ser igual? Al más 3 que ya estaba del lado derecho, y este más 3 se da a dividir dentro de menos 5. Ese menos 5 que está multiplicando con la X va a pasar a dividir. Y ahora, por último, voy a decir que X a qué es igual. Voy a dividir los signos. Más dividido menos, me da menos. Entonces, con uno de los dos valores de una fracción que sea negativo, toda la fracción se convierte en negativa. O sea que el resultado final es menos 3/5. Eso significa que para que la igualdad se cumpla, X tiene que tener un valor de menos 3/5. Y con eso nosotros cumplimos con toda la transposición de términos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, yo sí lo entiendo, profe. No sé los demás. Muy bien. Entonces, como dijimos al inicio, ¿qué busca una ecuación? Encontrar el valor de X que haga que la igualdad sea verdadera. Y aquí ya encontramos el valor de X. Decimos que X es igual a menos 3/5. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, porque nuestro tiempo pues ya se está agotando.